El cuerpo cayó frente a la puerta de Jacob Thornton, justo cuando el sol tocaba el horizonte. No fue un golpe. Fue el sonido sordo de alguien colapsando después de caminar más allá de lo humanamente posible. Jacob dejó caer la taza de café que sostenía y corrió hacia afuera con su rifle en mano. Lo que vio lo dejó paralizado. Una mujer joven yacía en el polvo de su porche, sangrando de una herida de cuchillo en el costado. Llevaba ropa tradicional de la nación del río Serpiente, rasgada y empapada en sangre seca y fresca. Su cabello negro estaba enredado con ramas y tierra, como si hubiera atravesado medio bosque para llegar allí. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Jacob se detuviera fue lo que sostenía en su mano cerrada con fuerza: el medallón del jefe Águila Nocturna. Jacob la reconoció inmediatamente. Cielo de Tormenta. La hija del jefe, la guerrera legendaria de quien todos hablaban en susurros, y ahora estaba muriendo en su porche. La cargó dentro con manos temblorosas. Era más pesada de lo que esperaba. Puro músculo bajo la ropa destrozada. La colocó sobre su cama y comenzó a trabajar frenéticamente. Rasgó su camisa para hacer vendajes. Limpió la herida con whisky. Cosió con hilo de pescar, porque no tenía nada mejor. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. No podía detenerse. Mientras trabajaba, ella murmuró palabras en delirio. Nombres que Jacob no entendía. Advertencias en su idioma. Y luego, en español entrecortado: mi padre. Traición. Tienen a mi padre. Jacob terminó de vendar la herida justo cuando ella perdió el conocimiento completamente. Se sentó junto a la cama, con el medallón del jefe en sus manos, sintiendo el peso de lo que acababa de caer literalmente en su vida. Este medallón no era un simple adorno. Era un símbolo de autoridad absoluta en la nación del río Serpiente. Que la hija del jefe lo llevara hasta él significaba algo terrible. Durante 2 días, Cielo de Tormenta luchó contra la fiebre. Jacob no durmió. La vigiló constantemente, cambiando vendajes, obligándola a beber agua cuando despertaba brevemente. Y mientras tanto, vigilaba también hacia afuera. Porque si ella había llegado herida y perseguida, quienquiera que la persiguiera, eventualmente seguiría su rastro. El tercer día, cuando Jacob estaba medio dormido en la silla junto a la cama, ella habló con voz clara. ¿Dónde estoy? Jacob se sobresaltó despierto. En mi rancho, en la frontera. Has estado inconsciente 3 días. Ella intentó sentarse, pero el dolor la detuvo. 3 días. Entonces ya es demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes el medallón de tu padre? Cielo de Tormenta cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Porque mi padre me lo dio antes de que lo arrestaran. Antes de que lo acusaran falsamente de atacar a colonos blancos. Antes de que el capitán Hendricks del fuerte militar lo encerrara y amenazara con colgarlo, a menos que nuestra nación firmara un nuevo tratado, entregando nuestras tierras a las compañías mineras. Jacob sintió que el estómago se le hundía. Eso es ilegal. Los tratados están protegidos por el gobierno federal. Los tratados no significan nada cuando hay oro de por medio, dijo ella con amargura. Hendricks fue comprado. Los mineros le pagan para que viole las leyes. Y ahora tienen a mi padre como rehén. ¿Por qué viniste a mí? Ella lo miró directamente. Porque mi padre dijo que eras el único hombre blanco en 100 millas que todavía tenía honor. El único que mantendría su palabra. El único que ayudaría incluso cuando fuera peligroso. No me conoce tan bien. Te conoce mejor de lo que crees. Te ha estado observando durante 5 años. Cada vez que detuviste a colonos de invadir nuestras tierras. Cada vez que respetaste la frontera cuando podías haberla ignorado. Cada pequeño acto de decencia que pensabas que nadie veía. Él los vio todos. Jacob se levantó
y caminó hacia la ventana. Afuera, el valle estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Y qué se supone que debo hacer? Soy un hombre solo. Hendrix tiene un fuerte lleno de soldados. Por eso no necesito que ataques el fuerte, dijo Cielo de Tormenta sentándose con dificultad. Necesito que llegues a Fort Laramie. Necesito que le muestres esto al comandante Wilson. Sacó algo de dentro de su ropa. Un sobre manchado de sangre. Jacob lo tomó y lo abrió. Dentro había páginas arrancadas de un libro de contabilidad. Líneas y líneas de pagos registrados. Capitán Hendrix, $500, por cooperación en asunto de tratado. Capitán Hendrix, $300, por arresto del jefe indio. Cazadores de recompensas, 200 cada uno. Eliminación de testigos. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó Jacob con voz tensa. Del hotel donde se hospedan los dueños de las minas. Me colé en la habitación de Marcus Blackwood hace 4 días. Lo copié de su libro de contabilidad antes de que sus hombres me descubrieran. ¿Por eso te perseguían? Sí. Maté a 2 de ellos antes de que me apuñalaran. Luego corrí. Durante 3 días corrí sin parar hasta llegar aquí. Jacob miró las páginas. Esto es evidencia de traición. Si llego a Wilson con esto, tiene que actuar. Pero Fort Laramie está a 3 días de viaje. Y mi padre no tiene 3 días. Hendrix planea ejecutarlo pasado mañana si el consejo no firma. Lo escuché decirlo. El silencio llenó la habitación. Jacob hizo cálculos mentales. 3 días de viaje a velocidad normal. Pero si mataba su caballo cabalgando sin parar, tal vez 2 días. Aún no sería suficiente. A menos que, dijo Cielo de Tormenta, leyendo sus pensamientos, alguien más le diga a Hendrix que la evidencia ya está en camino a Fort Laramie, que si le hace algo a mi padre, será culpable de asesinato además de traición. ¿Quieres que lo amenace? Quiero que lo asustes lo suficiente para que dude. Solo necesitamos comprarnos 48 horas. Jacob respiró profundo. Era arriesgado, increíblemente arriesgado. Pero miró a esta mujer que había caminado 3 días herida para llegar hasta él, que confiaba en él con la vida de su padre, que lo miraba con ojos que decían, «Eres nuestra única esperanza». «Está bien», dijo finalmente. «Pero tú te quedas aquí. ¿Todavía estás herida?» «No. Voy contigo. No puedes ni caminar. Puedo montar. Y conoces a Hendrix. Es cobarde pero no es estúpido. Si llegas solo, te arrestará o te matará. Pero si llego yo con el medallón de mi padre, tiene que escuchar. Porque si me mata a mí también, la nación entera irá a la guerra. Y él no quiere eso». Jacob sabía que tenía razón, aunque no le gustara. «De acuerdo. Pero si en algún momento no puedes continuar, regresamos. No voy a dejar que mueras por orgullo». Ella sonrió por primera vez. Era una sonrisa feroz. Trato hecho. Partieron al amanecer. Cielo de Tormenta montaba uno de los caballos de Jacob, con dificultad obvia, pero sin quejarse. Jacob llevaba las páginas del libro de contabilidad, escondidas dentro de su camisa. Y ambos llevaban rifles cargados. El fuerte de Hendrix estaba a 6 horas de distancia. El viaje fue tenso. Cada sonido los ponía en alerta. Cada sombra podría ser un cazador de recompensas. Pero llegaron sin incidentes. El fuerte era pequeño, más un puesto fronterizo fortificado que un verdadero fuerte militar. Había quizás 20 soldados y algunos civiles. Jacob y Cielo de Tormenta cabalgaron directamente hasta las puertas. «Necesito ver al capitán Hendrix», gritó Jacob. «Es urgente». Los guardias lo miraron con desconfianza. «¿Quién lo busca?» «Jacob Thornton». «Y la hija de Águila Nocturna». Eso captó su atención. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Uno fue corriendo a buscar a Hendrix. 5 minutos después, el capitán apareció. Era un hombre de 40 años con cara de rata y ojos calculadores.
Señorita Cielo de Tormenta, dijo con falsa cortesía. Pensé que estaba muerta. Todavía no, respondió ella con voz fría. Y mi padre tampoco lo estará. Su padre está bajo custodia legal, esperando juicio por crímenes contra colonos. Mentiras, escupió ella. Y tenemos pruebas. Jacob sacó las páginas del libro de contabilidad. Estas páginas muestran pagos ilegales de Marcus Blackwood a usted. Sobornos para violar tratados, para arrestar falsamente a Águila Nocturna, para contratar asesinos. Hendricks palideció visiblemente. Eso es falsificado. No lo es. Y copias de esto están en camino a Fort Laramie en este momento. El comandante Wilson las verá dentro de 2 días. Y cuando lo haga, usted enfrentará corte marcial. Está mintiendo, dijo Hendricks, pero su voz temblaba. Pruébeme, desafió Jacob. Ejecute a Águila Nocturna y vea qué pasa. Agregue asesinato de un líder tribal protegido a sus crímenes. O puede liberarlo ahora, mientras todavía tiene oportunidad de huir antes de que Wilson llegue. El rostro de Hendricks pasó por una serie de emociones. Ira, miedo, cálculo. Finalmente, miró a sus soldados que estaban escuchando todo. Jacob vio el momento exacto en que Hendricks se dio cuenta de que había perdido. Sus propios hombres estaban dudando. Si intentaba arrestar a Jacob y Cielo de Tormenta ahora, después de escuchar sobre sobornos y traición, algunos podrían negarse a obedecer. «Quiero ver a mi padre», dijo Cielo de Tormenta. «Ahora». Hendricks apretó los dientes. «Síganme». Los llevó a las celdas. Águila Nocturna estaba en una celda pequeña, pero estaba vivo. Cuando vio a su hija, sus ojos se llenaron de alivio y orgullo. «Hija mía, padre, vine a sacarte de aquí». Hendricks sacó las llaves con manos temblorosas. «Llévenselo. Pero esto no termina aquí. Cuando Wilson venga y no encuentre nada malo, ustedes enfrentarán cargos por difamación». «Wilson encontrará todo», dijo Jacob con confianza. «Porque ahora que sé que Águila Nocturna está a salvo, voy personalmente a Fort Laramie, con todas las pruebas, y con testimonios de soldados de este fuerte que estén dispuestos a decir la verdad a cambio de inmunidad». Miró a los soldados presentes. Algunos desviaron la mirada. Otros asintieron casi imperceptiblemente. Hendricks vio esto y supo que realmente había terminado. Liberaron a Águila Nocturna. Salieron del fuerte sin que nadie intentara detenerlos. Y solo cuando estaban a 1 milla de distancia, Cielo de Tormenta finalmente dejó que sus emociones la alcanzaran. Se inclinó sobre el cuello de su caballo y comenzó a llorar. Jacob la guió suavemente fuera del camino hacia un grupo de árboles. Águila Nocturna desmontó y abrazó a su hija, mientras ella lloraba años de tensión y miedo. Jacob les dio espacio, vigilando el horizonte por si acaso. Cuando Cielo de Tormenta finalmente se calmó, Águila Nocturna se volvió hacia Jacob. «Me dijeron lo que hiciste. Cómo cuidaste de mi hija. Cómo arriesgaste tu vida para traer justicia. Solo hice lo correcto». Águila Nocturna negó con la cabeza. «No. Hiciste algo extraordinario. Y por eso, desde hoy, eres parte de nuestra familia, hermano de mi hija, mi hijo». Jacob sintió un nudo en la garganta. «No sé qué decir. No digas nada. Solo acepta». Los días siguientes fueron un torbellino. Jacob cabalgó a Fort Laramie y entregó toda la evidencia al comandante Wilson. Wilson actuó rápidamente, enviando un pelotón a arrestar a Hendricks y Blackwood. Ambos fueron juzgados. Ambos fueron a prisión. Los tratados fueron reafirmados oficialmente. Pero lo más importante para Jacob no fue la justicia legal. Fue lo que pasó después. Cielo de Tormenta comenzó a visitarlo regularmente, mientras se recuperaba de sus heridas. Al principio venía con su padre o con guardias. Luego venía sola. Se sentaban en el porche de Jacob hablando durante horas.
sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Una noche, 3 meses después de todo, ella le preguntó, ¿por qué lo hiciste realmente? No me digas que solo porque era lo correcto. Arriesgaste tu vida. Casi mueres. ¿Por qué? Jacob la miró a los ojos. Porque cuando te vi caer en mi porche, herida y desesperada, supe que este era el momento que había estado esperando toda mi vida. El momento de demostrar que todavía quedaba honor en el mundo, que todavía valía la pena luchar por algo más grande que uno mismo. Hizo una pausa. Y porque cuando te miro, veo a alguien que vale la pena arriesgarlo todo. Cielo de Tormenta no dijo nada, solo se acercó y tomó su mano. Se quedaron así bajo las estrellas, dos personas de mundos diferentes, que habían encontrado algo inesperado. No solo amistad, no solo gratitud, sino el comienzo de algo más profundo. No fue fácil. Nunca lo es cuando dos mundos se encuentran. Hubo desconfianza de ambos lados. Hubo quienes murmuraron que un blanco y una mujer de la nación nunca funcionarían juntos. Pero cada vez que alguien dudaba, Jacob y Cielo de Tormenta simplemente se miraban y recordaban. Recordaban la noche en que ella cayó en su porche, sangrando y desesperada. Recordaban la decisión que él tomó de ayudar, cuando podía haber cerrado la puerta. Recordaban el viaje al fuerte, enfrentando el miedo juntos. Recordaban que habían construido su relación en la base más sólida posible, el honor, el sacrificio y la confianza absoluta. Un año después, Jacob y Cielo de Tormenta se casaron en una ceremonia que mezcló ambas culturas. Águila Nocturna ofició personalmente, declarando que su hija había elegido bien. El rancho de Jacob se convirtió en un verdadero puente entre mundos, un lugar donde blancos y miembros de la nación podían reunirse, comerciar y gradualmente aprender a verse como personas en lugar de enemigos. Y cada vez que alguien preguntaba cómo comenzó todo esto, Jacob siempre contaba la misma historia, la historia de cómo la hija del jefe vino a pedir ayuda, de cómo él decidió darla, y de cómo lo que pasó después nadie lo esperaba. Porque nadie esperaba que un acto de compasión cambiara dos mundos. Nadie esperaba que una noche de desesperación se convirtiera en una vida de amor. Nadie esperaba que de la violencia y la traición pudiera surgir algo hermoso. Pero así fue. Y eso hizo que todo valiera la pena.